Hemos llegado hasta el punto de lo que es la glucólisis y la vía de lactato. ¿Se acuerdan? Acá están viendo tres imágenes. Recuerden que todo esto ustedes lo tienen ya en el documento Drive. Hoy, si llego, voy a dar uno más, y si no, la clase que viene. Con 2 diapositivas terminamos toda la unidad. Fíjense cómo los lípidos, que cuando se dividen, es decir, una vacuola, esto es un adipocito, llamado también vacuola, esto es un triglicérido, se rompe en ácido graso libre, que sería esto, más glicerol, ese es un alcohol. Este ácido graso libre puede esterificarse, quiere decir volver a formarse en lípido, o transformarse en ácido pirúvico y al fin y al cabo en acetílico A. Este es el denominador acetílico A, que luego lo llevará hacia la vía de la parte oxidativa o ciclo de Krebs. Por otra parte, las proteínas cuando se desaminaban tienen la posibilidad también de formarse acetílico A por vía del citrato. Cuando lo veamos en la clase que viene vamos a entender esta parte. Pero si no, si se desaminaba, podía desecharse en forma de urea. Cuando van al baño, ustedes depositan amonio o NH3, también conocido. ¿Vieron cuando van al baño y sienten un olor muy fuerte? Bueno, eso es la eliminación de aminoácidos que están ustedes perdiendo, o cuando hay un periodo grande de ayuno, se está utilizando las proteínas. 3 sistemas para recordar: ATP o fosfagénico, glucolítico y oxidativo. Esto, hacemos un repaso general por el ATP para que se sintetice. Nosotros necesitábamos una enzima que se llamaba la ATPasa. La ATPasa lo que hace es combustionar el ATP, es decir, lo rompe, lo hidroliza y me va a liberar ADP y fósforo libre. Ese fósforo queda en el citoplasma o ingresa a la mitocondria. Mientras tanto, ese ADP tiene que volver a reconstituirse. Para reconstituirse se tiene que unir a otro fósforo. El que me va a ayudar a que se una a otro fósforo es una enzima llamada creatinquinasa citoplasmática. Muy bien. ¿Cómo vemos que actúa? Va directamente hacia la creatina, o en este caso a la fosfocreatina, rompe su enlace, la separa, sería esta como la amante, aparece, tiene, no sé, más cosas que esta no tenía, la rompe y la creatina queda libre o queda soltera o soltero. Entonces, ahora a partir de esta unión o separación en primera instancia de la fosfocreatina con su creatina, puede permitir unirse de nuevo al ADP para formarse ATP. Y el ciclo vuelve a darse constantemente en acciones explosivas, en el pique que hacía el compañero a máxima velocidad. Todo inicia por el ATP, se rompe por la ATPasa citoplasmática y a través de la creatinquinasa citoplasmática me ayuda a resintetizar ese ADP que ha quedado. ¿Bien? La glucólisis, habíamos dicho que tenía 2 procesos. En el caso de la fase cuando gasta energía, lo vamos a llamar fase de inversión de energía, sería esta, desde fructosa 1,6-fosfato, está faltando una hoja. Esta sería, acá está, fase de la glucosa hasta fructosa 1,6-fosfato, me gasta energía. Y de la fructosa 1,6-bifosfato hasta el piruvato, sumo 2 ATP de nuevo. Recuérdenlo, vamos a volver, esto se llama fase de gasto de energía o inversión. Yo invierto. Y esta sería la fase de ganancia de energía. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá?
¿Nadie me está siguiendo, no? Bueno, trate de concentrarse porque vamos a ir al lactato ahora. ¿Dónde continuó? ¿De dónde continuó? ¿Una sola nada más? De acá. Acá el glucógeno le está diciendo que está formado un 10% de agua y el 90% de glucosa y fosfato. Acá tenemos glucosa y fosfato más glucosa que se unifican para tratar de resintetizar siempre el ATP-ADP o del ADP-ATP. ¿Es inverso? No, no es inverso. Este es el proceso que les comentaba en la teoría. Por cada ruptura de la glucosa, llamado proceso de glucólisis, se obtienen 2 moléculas de ATP. ¿Bien? Nosotros nos habíamos quedado acá, donde veíamos que el NAD, que eran las 2 compañeras, se llevaban un hidrógeno y empezaban a llamarse NAD reducido. Cuando no tenían el hidrógeno se llamaban NAD oxidado. Perfecto. Cuando aumentaba la intensidad del ejercicio, el piruvato ya no podía ayudarse de la lactato deshidrogenasa, que es una enzima. Esa lactato deshidrogenasa es la que convertía el piruvato en lactato y ese cuerpo podía seguir moviéndose. Cuando la lactato deshidrogenasa ya no podía convertirlo en lactato y había una acumulación de hidrógenos en el medio, el NAD, que ya no tenía posibilidad de llevarlo a la mitocondria, ese hidrógeno, empezaba a acidificarlo mucho más al medio. Entonces, esa célula paraba de hacer cualquier trabajo metabólico. Hace rato, Álvaro, vos me preguntaste el nombre de las enzimas. Fíjate que acá tenemos la aldolasa, el gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, y por cada uno de los sustratos va rompiendo, va actuando una enzima que su opción, o en este caso su función, es tratar de reaccionar a un sustrato. Quiere decir descomponerlo. Eso hace una enzima. Y el origen de una enzima es una proteína, pero su función, en este caso, es la de reaccionar sustratos. La ventaja que ustedes pueden entender sobre la función de enzima es que mientras más tenga, más velocidad le da a la reacción, más velocidad descompondrá a un sustrato o a un elemento, llamémoslo de una manera genérica. ¿Me siguen? Sí. ¿O no? Bien. ¿Dónde se da esto? En el músculo. Ahí dice músculo. Bueno, ahora vamos a los términos donde se aproxima lo anaeróbico aeróbico y un autor fisiológico define la misma. Dice, estos términos son arcaicos, por lo tanto la mitocondria toma y oxida lactato y por ello se creó el concepto de shuttle de lactato. Vamos a ese concepto. Quiero que observen esta mitocondria. Mírenla acá y acá no está. Esta glucólisis, que es el proceso de ruptura de la glucosa hacia piruvato, cuando la demanda es baja, la demanda de mi esfuerzo, imagínense que estoy caminando, ustedes cuando están sentados, esa glucosa se descompone en gliceraldehído 3-fosfato. Volvamos atrás. ¿Dónde está el gliceraldehído 3-fosfato? No entiendo. Gliceraldehído 3-fosfato. Dentro de la fase que gasta energía. ¿Cuántos ATP me gasta? 2 moléculas de ATP. Muy bien. Entonces volvemos acá. Cuando la glucosa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, el NAD aparece y se roba un hidrógeno. Lo lleva. ¿Para qué? Para tratar de que no se junte cuando se forme piruvato. Que no se junte cuando esté más cerca de transformarse en lactato. O sea que ya desde esta vía, desde el gliceraldehído 3-fosfato, el NAD está trabajando. ¿Qué hace? Le agarra al gliceraldehído 3-fosfato el hidrógeno y se lo lleva ¿a dónde? A la mitocondria. Eso permite que se forme ¿qué? Piruvato. Muy bien, recuerden a las 2 compañeras. Las 2 compañeras
antes que esa glucosa se transforme en otra vía o que llegue a piruvato, ya estaban sacando hidrógeno. Entonces, ustedes están usando la glucólisis lenta, más allá de la vía oxidativa o ácido graso. Recuérdenlo. Por otro lado, si la actividad empieza a ser extenuante, como la que hizo un compañero en la clase pasada, de correr y seguir moviéndose, la glucosa pasa por el gliceraldehído 3-fosfato, pero ahora necesitará a nivel de piruvato y a nivel del gliceraldehído que el NAD participe. Este NAD, que al principio está oxidado, busca en el gliceraldehído 3-fosfato hidrógenos. Pero a la vez también lo buscará acá, en el piruvato que se está formando. ¿Para qué? Para transformarlo en otro producto. Antes se creía, década de 1980, incluso yo cuando me formé, que fue en el 2008, en esta materia en el 2008, a nosotros nos enseñaban que este era el punto final de la glucólisis y que si llegaba a producirse esto era malo, que te dañaba, que te producía fatiga o que te podías quedar metabólicamente dañado. Y eso no es verdad. Ya en esa época se sabía esta información. Pero ¿por qué entonces daban otra información cuando uno se formaba? Porque no leían inglés, no estudiaban ciencias del ejercicio. Como hoy la información ha crecido tanto, es mucho más accesible para los docentes poder formarse y poder vincularse a las teorías que ya estaban en ese entonces. O sea que para nosotros, o para ustedes que se están formando, es indispensable que conozcan realmente cómo funciona la fisiología del ejercicio o la fisiología, en este caso, en el cuerpo, con nuevos conceptos, porque van a encontrar profesores, quizás de mi edad para arriba, que le dicen ácido láctico o lactato, y el lactato es malo, y guarda con que corramos, porque o lo más probable es que les digan, che, cansó mucho, hagámoslo correr después del partido para que remueva el lactato o remueva el ácido láctico, eso se decía. Hoy se sabe que no es así, porque este lactato solo por la vía de los NAD va a transformarse nuevamente en piruvato, por eso hay una doble flechita. ¿De qué depende? El tiempo. Del tiempo de que esa célula trate de sacar sus hidrógenos del medio interno. Bien. Volvamos. Lactato y ejercicio. El consumo de glucosa por parte de la célula depende de muchos factores, tipo de tejido, nivel de glucosa en el tejido y la sangre, los niveles de la insulina y el estatus fisiológico del tejido. En cierta manera, ¿qué tipo de chasis tenés? Cuando la glucosa formada por la neoglucogénesis, neo, ¿qué quiere decir? Nuevo. El glucogénesis quiere decir creación de un glucógeno a partir de algo que no fue glucosa en su momento. Pudo haber sido la grasa, pudo haber sido un aminoácido que se transformó en glucosa y ahora se almacena en glucosa, pero no fue de la glucosa. ¿Esto lo entienden o no? No. ¿No me entienden? ¿Quién dijo no? Nosotros teníamos dos procesos. La neo y la gluco. Cuando la glucosa se formaba, voy de nuevo, cuando el glucógeno se formaba por gluconeogénesis, es porque ese mismo glucógeno se había descompuesto y se vuelve a regenerar él mismo. Eso significa gluconeogénesis. Se forma el mismo compuesto a partir de lo que yo fui antes. ¿Sigue? Sí. Bien. Ahora, cuando yo quiero formar glucógeno, pero no viene de mí mismo, me voy a formar un triglicérido, una proteína que se transformó en glucosa, en su principio no fue el mismo, se llama neoglucogénesis. Neo de nuevo, es un nuevo producto al cual me está formando el glucógeno.
¿Hay alguno que no entiende? ¿Entendiste? Allá, Chaparro, ¿entendiste? Bueno, recogen a partir de otras moléculas, independientemente de que sean glucosa, ¿no? Exactamente. Si forma a partir de glucosa, se va a llamar glucurogénesis. Y si forma a partir de otro compuesto o otro sustrato, ya lleva el nombre anterior, en la primera porción de la palabra, neo. ¿Sí? A eso me refería. Entonces, cuando la glucosa formada por otro sustrato se forma por la entrada de glucosa aportada por la dieta, se denomina camino directo. Porque yo estoy comiendo diferentes tipos de alimentos nutrientes que se van a descomponer tarde o temprano en glucosa. Y es que lo necesito, obviamente, si no se almacena. Cuando a la neoglucogénesis se genera por formación de lactato, que proviene de músculo esquelético, se denomina vía indirecta. Entonces, para formar el lactato, yo sé que salió del piruvato, pero el piruvato también pudo haber salido de formar de desaminarse la proteína, formarse en alanina y la alanina glucosa. A esto se lo conoce como paradoja de la glucosa. Síntesis. Una paradoja es cuando por cualquier vía te da lo mismo. Eso quiere decir paradoja. Entonces vos podés tener glucosa, ya sea de un nutriente que es pertinente de tu misma sustancia, el mismo sustrato, o podés formar glucosa a partir de otro sustrato. Ese es el concepto de paradoja. Bien, se cree que en reposo aproximadamente el 60% de esta formación de glucosa por otro sustrato, llamado neoglucogénesis, es directa y el 40% es indirecta. El 40% se forma por tu mismo sustrato y el 60% por la vía directa de una alimentación externa. Sin embargo, esto cambia de acuerdo al estatus del cuerpo pre y post ingesta que uno... Acá me falta una imagen, tendría que estar arriba. Brooks, recuerden ese nombre porque es el fisiólogo del ejercicio que traslada esto desde 1890. Según Brooks, la mitocondria toma y oxida lactato y por ello se creó el concepto de shuttle. Si yo les preguntara, ¿qué es un shuttle? Un shuttle es un transportador, es un modificador de ese lactato para que lo oxide, para que lo vuelva, en este caso, a formar en el compuesto anterior. El lactato tendría que ser piruvato, exactamente. Entonces dice, se conoce como shuttle de lactato. Se genera mucho lactato porque las fibras tienen una gran abundancia de enzimas lactato deshidrogenasa. Las fibras, y lo vamos a ver en el módulo de la clase que viene o en el próximo, las fibras musculares se dividen en tres tipos: fibras lentas, fibras rápidas, fibras explosivas. Las fibras lentas son de color rojo porque tienen más cantidad de hemoglobina y transportan oxígeno. También la característica que tiene es que son con alta cantidad de mitocondrias y tiene más glóbulos rojos. Por eso es la característica del color. Ahora, las fibras rápidas y explosivas están más desarrolladas en sujetos que hacen trabajos de fuerza, en sujetos que tienen mayor tamaño o volumen muscular. A ese tipo de fibras se las conocen como blancas rápidas o blancas explosivas. Dentro de la ciencia del ejercicio se conocen como 2X. ¿Bien? Eso es lo que estaba de L, XL, XX. No sé si... Exactamente. Profe, eso de la fibra es para los que hacen maratón y otros que hacen sprint. Bueno, cuando lleguemos a músculo, cuando lleguemos a músculo, ahí van a ver ustedes la característica de dónde proviene esta clasificación. Básicamente ustedes tienen que reconocer de qué tipo de estructura carga esa persona.
con una persona que tiene más predominancia en tener fibras lentas, básicamente tendrá mayor capacidad de resistencia aeróbica, mayor posibilidad de oxidar por la mitocondria la grasa, a diferencia de personas que no tengan mucha cantidad de fibras lentas, tengan en su predominio fibras rápidas. Por ejemplo, la raza negra, que son, ustedes vieron, los más velocistas, pero también tienen la raza negra más capacidad respiratoria y resiste mucho, son una raza que divide su perfil en estas dos características. Por un lado, tendrán más mitocondria y fibras infrarrojas, y por el otro lado, tendrán más lactato de deshidrogenasa para transformar el lactato en piruvato. Gracias, chicos. Bueno, mientras vaya haciendo estas alusiones con los temas, ustedes levanten la mano para interiorizarse. Voy a poner un paréntesis mientras está grabándose. Yo recuerdo una técnica, y esto ya lo saben los chicos más grandes, cuando una clase o situación particular me aburre, o me duermo, o me pasa cualquier cosa que me impide concentrarme, o que estoy lejos de la atención, tienen dos formas de poder resolverlo. Una es activar el sistema simpático o adrenal. Quiere decir, me pongo yo en peligro. Una propuesta para ponerse en peligro es levantar la mano. Y yo tuve, mirá, ¿qué va a pasar? Y me pregunto, ¿sabes qué? No me acuerdo, que escuché, profe, mirá, ¿sabes que yo entendí lo último? Y capaz que me están guitarreando, pero esa estrategia hizo que vos directamente te involucres. Por eso yo les pido la participación en clase, para que a la materia, que es pesadita, la voy llevando para ustedes individualmente. No piense que la clase es grupal, la clase desde mi perspectiva es individual. El que se queda callado escuchando, puede pasar dos cosas. Una, no encuentra conexión con el contenido, entonces no va a preguntar, por lo tanto no participa, y cuando más avance, más se va a perder. Y la segunda es que directamente no entiende nada y no se anima a levantar la mano. Ninguna pregunta es complicada, así que se las vamos a responder. La formación del lactato entonces depende de la actividad de la glucólisis y de la fosforilación oxidativa y no la presencia o ausencia de oxígeno. Esta conceptualización es muy interesante porque vos te llenes de lactato no te está diciendo que tenés poca capacidad de oxígeno para poder resistir, sino te dice tenés poca enzima lactato de deshidrogenasa. Por lo tanto, no te estás bancando un tercer tiempo en un partido. No te estás bancando repetir más entrenamiento. No te estás bancando seguir haciendo sprint o piques. ¿De qué depende? De tu lactato de deshidrogenasa. ¿Pero de qué depende también antes? Del volumen de almacenamiento de glucógeno que pueda tener en tu cuerpo. En síntesis, ¿cómo almaceno glucógeno? Sí, pero antes, ¿cómo lo almaceno? Porque si puedo entrenar, no lo almacenamos, ¿está? ¿Estamos en reposo? Bueno, pero antes del reposo, Exactamente. por ejemplo, el otro fin de, cuando para venir con hambre, lo hacen una merienda poderosa para recubrir la cantidad de hidratos de carbono y glucógeno. Entonces, ustedes lo almacenan en base a la ingesta. No se pone en el reposo y empieza a aumentar ese almacenamiento. Pero la segunda tiene que ver con el gasto que dijo el compañero. Mientras más lo pongo al límite, el cuerpo dice, no me está alcanzando con 300 gramos en el músculo, tengo que aumentar el tamaño de la casa para que él me incorpore más cantidad de comida. Y ahí es donde crece de 300 a 400 a 700. Imagínense la barbaridad de tener 700 gramos muscular, es porque el sujeto hará un Tour de Francia. No sé si conocen la competencia.
bici, día y día, o horas y horas, mejor dicho, en la competencia a gran velocidad. Entonces, que yo tenga la posibilidad de seguir haciendo algo a alta intensidad, depende cómo está mi enzima, la lactato deshidrogenasa, por la vía de la glucólisis, y acá dice la fosforilación oxidativa, que lo veremos en la clase que viene, que dice qué tan eficiente es tu cuerpo para trasladarlo de glucólisis rápida al lactato y que a la vez también tengas un equilibrio de glucosa piruvato dentro de la mitocondria. Entonces, depende de nosotros, depende de los estímulos que tenga ese cuerpo, muchas veces llamado memoria motriz, a nivel, en este caso, no muscular, sino mitocondrial, para que tengas mayor resistencia a una actividad como es el atletismo. Ustedes tienen que rendir la vuelta, no me acuerdo cuánto es, 3.000. Para que puedan llegar a los 3.000, no es entrenar un mes antes, es que tus mitocondrias hayan aumentado. Para eso, además, te vas a tener que ayudar del sistema glucolítico, teniendo un buen almacenamiento y tratar de ponerlo siempre en umbrales, que se canse, y tratar de recuperarme. Eso adaptará la potencia hacia esa mejora. Y esto sería la traslación fisiológicamente de este concepto que digo. Por un lado, soy eficiente desde la glucólisis rápida, por otro lado, también soy eficiente de la glucólisis lenta. Y finalizo mencionando, ustedes solamente podrán aumentar mitocondrias si hacen trabajos oxidativos, si hacen trabajos aeróbicos. Si no entrenan la parte aeróbica, van a seguir teniendo 5 mitocondrias, cuando para hacer ese tipo de trabajo, volumen de ejercicio, tendrían que tener 20. ¿Entienden? Sí. O sea que lo más óptimo es tener equilibrado los dos sistemas, digamos. Sí, por eso acá en la teoría te dice la formación de lactato va a depender qué tan equilibrado tengas la producción de la glucólisis rápida y la producción de la glucólisis lenta. Si la glucólisis rápida acciona antes, rápido va a tener lactato, porque no sos capaz de llevarla a la mitocondria por la glucólisis lenta. Ahora, si vos no tenés, o vos tenés muy buena capacidad aeróbica, porque tenés demasiadas mitocondrias, y además tu predominancia es fibras lentas o rojas, que tienen gran cantidad de glóbulos rojos, también retrasarías el lactato. ¿Me sigo? ¿Me siguen o no? Ojo ahí, porque si la intensidad empieza a ser alta, sí o sí vas a necesitar glucólisis. Sí o sí vas a necesitar de esta vía. Para aumentar, digamos, ese umbral, digamos, hay que entrenar siempre al máximo. Exactamente. Por eso aparece el entrenamiento HIIT. Es la respuesta que el autor Martin, no me acuerdo del apellido, crea una batería de ejercicios HIIT para la mejora de la reserva de glucógeno o la adaptación anaeróbico, la adaptación a alta intensidad. Dando a entender que una glucólisis rápida predomine con un retraso de lactato. Bueno, veamos esta. La glucólisis se genera en las fibras lentas en situaciones de reposo, en forma natural, aunque haya oxígeno suficiente. Quiere decirles que cuando ustedes tienen el proceso de la glucólisis, esta que está en el citoplasma, tarde o temprano el piruvato tiene que llegar a la mitocondria. En ejercicio la glucólisis no está bien controlada y comienza a generar lactato por la lactato deshidrogenasa y tiene la velocidad de acción más alta de todas las enzimas que componen la glucólisis. Lo vieron en la clase pasada el compañero, cómo empezó a cansarse y es producto de que se formaba ese lactato. También se genera porque la reacción tiene un equivalente o una constante de equilibrio que favorece la formación de sustrato.
Bien. Veamos acá. Eje X se va a mostrar las características que tiene el sujeto en relación al reposo. Acá tenemos a 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 y 150. Y leamos en base a qué se basa los niveles de glucemia. En situación de reposo, o sea, como están ahora, hay 10 veces más lactato que piruvato. Durante el ejercicio se necesita mantener la homeostasis de la glucosa en sangre, ya que el sistema nervioso central utiliza como combustible principal la glucosa. Cuando antes se decía que el lactato solamente participaba en gestos de intensidad alta, el sistema nervioso también te genera lactato, porque ahora que estás concentrado, estás produciendo mayor resíntesis de ATP por esa vía. Entonces, también lo necesitas. Durante el ejercicio, el hígado es el encargado de mantener este nivel, ya que el músculo está usando ese glucógeno, y la producción de glucosa en reposo es de aproximadamente 1,8 miligramos por kilogramo por peso corporal por minuto, mientras que en el ejercicio aeróbico el 50% puede llegar a 3,5 miligramos por peso corporal por minuto. Ustedes están viendo acá los niveles de glucosa. ¿Cuánto es el nivel de glucosa que tenemos en sangre normalmente? ¿Cuánto debería ser? Muy bien, tendría que estar entre 70 y 80. Si vos tenés arriba de 100 o 110, tenés una prediabetes o diabetes, si está arriba de 110. Eso se toma en glucosa en ayunas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una persona que ayunó y una persona que comió. Una persona que come normalmente, fíjense que en reposo tiene 100. Y la persona que está en ayuna, por ejemplo, ustedes hoy no desayunaron, van a tener 80. Pero los dos, a los 30 minutos de haber hecho una actividad, subieron igualmente la glucosa. Ustedes podrían decir, pero ¿cómo voy a subir la glucosa en la persona que hizo ayuno si no desayunó? Por las reservas. Muy bien. Y si no fuera por las reservas, Por lo que viene de otro sistema. exactamente, Álvaro. Exactamente. Por la creación de otro. Por el uso de proteínas. Por eso, ojo con las intensidades que van a entrenar y ojo con las noticias que reciben. Entrenar en ayuno es lo mejor. Sí, es verdad. Es muy bueno para la salud, pero no para un deportista. ¿Bien? Bueno, y fíjense, ¿cómo? ¿Por qué es bueno para la salud entrenar en ayuno? Porque produce una autofagia que se conoce como el descanso de las células para la... No lo voy a decir técnicamente, lo voy a decir coloquialmente. Esta es tu casa. Todos estos son tus hijos. Imagínate que se portan mal todo el día. Te están rompiendo, te sacan las cosas, te hagan medio. ¿Qué vas a querer hacer vos? Ah, ¿te va? Un mal padre. Ah, bueno, en ese caso, si, por ejemplo, vos te ausentás de la casa, tomando ese ejemplo que te fuiste, ¿te seguirías estresando? No, porque no los ves, ¿verdad? Bien. Esa es una de las adaptaciones por la cual no desayunar, para mantener el sistema con menos inflamación. ¿Por qué? Porque constantemente el sistema glucolítico está produciendo más hidrógenos, más metabolitos, y lo hace descansar de cierta manera el sistema digestivo. Ese sería el fundamento desde el lado de la salud. No está trabajando más que nada el sistema glucolítico y aparte la glucosa en sangre que sea constante es un síntoma de inflamación en aspecto hacia el aumento del cáncer que pueda llegar a predominar en algunos de ustedes. O sea, le da más posibilidad tanto a bacterias, si no tenés probióticos adentro del intestino, o en el intestino delgado, a que generen más toxificación. Y el fundamento sería tener 8 horas a 12, 16 horas sin ingerir carbohidratos y grasas trans. Mientras ingieras proteína,
y produzcas cetosis, va a ser beneficioso para la salud, pero no para el deportista. El deportista necesita rendimiento, necesita potencia. Bueno, esto quería que se fijen, a medida que el tiempo va pasando, ambos se recuperan de la misma manera. Y esta glucosa se vino de otro compuesto. Voy a avanzar. Está faltando hojas. Fíjense ustedes, por favor, si las tienen completas.